Cordial saludo. En este momento estamos hablando sobre Cátedra Minuto de Dios, donde profundizaremos un poquito sobre la acción del siervo de Dios Rafael García Herreros en la construcción de la obra del Minuto de Dios. La influencia que tuvo de sus padres, de sus formadores franceses y colombianos, en Pamplona, en el Seminario Mayor Palmaría en Bogotá, luego su profundización de estudios en Europa, en Francia, en Italia, en Suiza. Él se caracterizó también por usar ruana, y esa ruana fue como algo de que lo identificaba también a él. Aquí a la derecha estamos viendo la iglesia, la capilla de donde fue bautizado San Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María, a la que perteneció el padre Rafael García Herreros. También más conocidos los sacerdotes de esta congregación de Jesús y María como padres eudistas. Aquí estamos viendo un terreno a la derecha mía, en donde se iba a empezar a construir el barrio. El padre García Herreros, el siervo de Dios Rafael García Herreros, con pico y pala, con la gente que donaba sus horas de trabajo, él mismo dedicando eh, mucho tiempo en la labor. Él no se sentaba a ver cómo trabajaban los demás, sino que a la par de ellos manejaba el pico y la pala. Y él tenía este pensamiento: todo lo que nosotros tenemos debe cumplir una función social. Nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra cultura, nuestra riqueza, nuestros bienes. Debemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Hacer algo con nuestras propias manos, construir algo con nuestra propia inteligencia, con nuestro propio corazón en favor del mundo. Y esto no solamente se quedó en palabras. El Minuto de Dios es el reflejo de este pensamiento del padre Rafael García Herreros. Él fue el primero que se involucró en tratar de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Hizo algo con sus propias manos. De la nada sacó la obra Minuto de Dios. No había nada, pero con su gran amor a Dios, por su entrega a Dios, por su entrega de servicio, por su amor al prójimo, él empezó la construcción del barrio Minuto de Dios, luego de la obra Minuto de Dios. Por sus manos pasaron miles de millones de pesos y él los dedicó todos al servicio de las comunidades más necesitadas. Todo se ha hecho realidad, todo ha sido construido, barrios en Colombia, colegios, universidades. Las entidades del Minuto de Dios trabajan en pos de esto, de construir algo con la inteligencia que tienen, con la inteligencia de las personas que trabajan ahí, con el corazón de las personas que se entregan en favor del mundo. Y por eso en Cátedra Minuto de Dios trabajamos que es la trascendencia en la formación social, en generar formación social, conciencia social. También no puede faltar el desarrollo a través del humanismo cristiano, la base del servicio y de mediación en problemas sociales. Además de eso, la transformación social es producto de las comunidades de paz que el padre empezó a gestionar y a trabajar en favor de las comunidades. Él decía que la miseria era intolerable. El Minuto de Dios por eso se comprometió a velar por el desarrollo integral de la persona humana, de las comunidades marginadas, tanto urbanas como rurales. Y todo esto fue a la luz del Evangelio. Entonces, que esto se entiende por desarrollo integral, la promoción de todos los hombres y de todo hombre. El paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Esto lo escribió Pablo VI en la carta encíclica Populorum Progressio. Entonces aquí vemos la acción del padre García Herreros en la promoción de todas estas personas necesitadas. El Minuto de Dios desde 1955
ha, ha escuchado el grito de muchas personas, no solo en los momentos dramáticos de los terremotos y avalanchas, de los deslizamientos y las inundaciones, sino en el llamado permanente de aquellos barrios que vivían en la miseria, como llaman subnormales, por las condiciones en las que las personas viven. Entonces el padre García Herrero se preocupó también por mejorar las condiciones de todo esto, lo que más pudo, sobre todo de las personas que vivían en los tugurios. Uno de los ejes fundamentales en torno a los cuales giró la existencia fue la inquietud por lo social. Se comprometió toda su vida en el servicio al prójimo, para que pasara de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Para él, la doctrina social de la iglesia no solamente era una letra que estaba ahí plasmada en documentos, en libros, en archivos, sino que la puso en práctica, la hizo vida, le dio vida a esa letra que estaba ahí. A través de la televisión, de la radio, la televisión, eh, expuso también las condiciones que tenían los colombianos que estaban eh, atravesando situaciones difíciles. Y él también nos dijo, ¿qué actitud tienes ante la vida? ¿Vivir solo, encastillado en tu interés, en tus afectos personales, en tu egoísmo, en tus negocios, en tus proyectos? ¿O dejar entrar la dolorosa y al mismo tiempo apaciguante emoción de la compasión y de la responsabilidad del destino de los demás? Son preguntas que quedan ahí en el aire y que nosotros debemos saber cómo vamos a afrontarlas. Como integrantes de la familia de Minuto de Dios, debemos saber que un cristiano, el verdadero cristiano, es el que siga a Cristo y al Nuevo Testamento. El segundo camino es incomodarse, el camino de participar de la lucha y los dolores ajenos, el camino de llevar a visitar a los pobres abandonados en sus tugurios, las camas de hospitales, el camino de abrir escuelas gratuitas o pagar becas a los niños pobres. El padre García Herrero siempre puso en práctica todo lo que hablaba. No hablaba por hablar, por quedar bien, no, hablaba porque era un profeta que anunciaba y denunciaba, anunciaba el evangelio y denunciaba la justicia. Entonces, y quedó plasmada esa obra en lo que conocimos como el barrio Minuto de Dios y la obra después del Minuto de Dios. Aquí vemos una imagen del templo, del primer templo que tuvo el barrio Minuto de Dios, y aquí el padre García Herrero inmerso entre las personas. Él no se aislaba y se sentía superior a los demás, sino que se mezclaba con todo el mundo, trabajaba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, escuchaba a las personas. Pero el padre García Herrero también tuvo un inspirador y como perteneció a la congregación de Jesús y María, como les decía al principio, de los padres sudistas, recibió formación de todo lo que fue San Juan Eudes, santo que nació en 1601 en Francia. Fue un ferviente defensor y promotor de la devoción a los sagrados corazones de Jesús y María. San Juan Eudes, en una vida y una obra encontramos que tuvo la devoción a los sagrados corazones, fundó organizaciones religiosas como Orden de Nuestra Señora de la Caridad en Francia, que luego serían las Hermanas del Buen Pastor. Luego fundó la Congregación de Jesús y María. Fue un misionero y escritor. Fue canonizado en 1925. Como, se reconoce como el maestro de vida espiritual y un profeta de la misericordia. También es importante recordar que trabajó por
los enfermos de peste y se fue a vivir con ellos. Aquí en la imagen se ve un tonel. Bueno, en esos toneles vivían las personas, al final se ve la villa o el pueblo, y de allá no podían entrar. Entonces el padre, porque las personas se infectaban los demás, entonces estaban afuera. Y el padre García, San Juan Eudes, se fue a vivir con ellos, a atenderlos, a cuidarlos. Entonces, después fundó la Congregación de María. eh, Como les decía, compuso por primera vez un oficio a la misa del corazón de Jesús de María y Sagrado Corazón de Jesús. Esa fue la influencia que tuvo San Juan Eudes el padre García Herreros, para dedicarse al servicio, porque su maestro espiritual también se dedicó al servicio. Espero que sigamos desarrollando esta cátedra y conociendo más del padre García Herreros.